De pronto el jefe gruñó y todos se quedaron callados. ¿Sabes qué hizo el jefe exactamente? ¿Gritó? ¿Susurró algo? ¿Amenazó con despedir a alguien? Hoy vas a descubrir qué significa gruñir y otras 6 expresiones que los nativos sueltan sin pensar y que tú necesitas entender si quieres dejar de parecer turista en las conversaciones reales. Todo con una historia divertida y ejemplos reales y sin esfuerzo. Además, te regalo un cuaderno interactivo de ejercicios, vocabulario y ejemplos para que lo tengas todo a mano. Haz clic en el enlace de abajo y te lo mando por email. Y ojo, solo tienes que apuntarte una vez y recibirás todos los cuadernos nuevos automáticamente. ¿Comenzamos con la historia? Conocí a Clara en un tren rumbo a Valencia. Yo iba por trabajo, ella por vacaciones. Nos tocó sentarnos juntos. Empezamos a hablar, fácil, fluido, como si nos conociéramos de toda la vida. Todo iba sobre ruedas, hasta que el tren paró. Todo iba sobre ruedas. Vale, esta expresión es como música para los oídos. Cuando dices que todo iba sobre ruedas, significa que todo estaba saliendo muy bien, sin problemas, como tú querías. Como cuando un plan encaja a la perfección, literalmente. Imaginas que todo va tan suave como unas ruedas bien engrasadas. En esencia, significa que la situación era favorable y fluida. ¿Y qué tiempo verbal es iba? Todo iba sobre ruedas. El imperfecto, iba. ¿Por qué? Porque describe una situación continua en el pasado, algo que estaba ocurriendo hasta que dejó de ocurrir. Todo iba sobre ruedas hasta que el tren paró. Y si esto de los tiempos pasados aún te confunde, en mi curso Spanish Step by Step te lo explico pasito a pasito como debe ser. El link lo tienes en la descripción. ¿Cómo puedes usar tú esta expresión en la vida real? Por ejemplo, este lunes todo iba sobre ruedas, hasta que se me cayó el café encima del teclado. Otro ejemplo. La cena con mis suegros iba sobre ruedas, pero luego preguntaron por política. Mala idea. Venga, ahora vamos con el ejercicio de pronunciación. Cuanto mejor pronuncies, más fácil te será hablar con fluidez. Pausa el vídeo y repite. Conocí a Clara en un tren rumbo a Valencia. Yo iba por trabajo, ella por vacaciones. Nos tocó sentarnos juntos. Empezamos a hablar, fácil, fluido, como si nos conociéramos de toda la vida. Todo iba sobre ruedas, hasta que el tren paró. Mi cartera había desaparecido. Revisé bolsillos, mochila, asiento, suelo, nada. Clara intentó ayudar, pero la cosa pintaba mal. Ni DNI, ni tarjetas, ni un billete suelto. Era oficialmente un indigente con portátil. Me esperaba una semana en Valencia y no tenía ni para un café. La cosa pinta mal. ¿Pinta mal? ¿Quién pinta qué? ¿Un artista con mal pulso? Pues no, aquí no hay pinceles ni cuadros. Esta es una expresión muy coloquial que usamos cuando una situación parece que va a terminar mal. No es que ya sea un desastre, pero va por muy mal camino. También se puede decir tiene mala pinta o la cosa no promete. Pero pinta mal es más directa y muy usada en conversaciones informales entre nativos. Tiempo verbal. En la historia está en imperfecto. Pintaba. Se usa para describir cómo se veía la situación en ese momento. No algo que ocurrió de forma puntual, sino una descripción. Ejemplos de la vida diaria. Mi jefe me llamó a su despacho
con cara seria. Uf, la cosa pinta mal. Otro ejemplo. Vi al camarero salir corriendo de la cocina con una sartén ardiendo. Eso no pinta nada bien. Perfecto. Ahora te toca a ti. Vamos a trabajar tu pronunciación, porque es la clave para mejorar tu fluidez. Pausa el vídeo y repite en voz alta. Sí, en voz alta. Es la única forma de entrenar tu boca y tu oído al mismo tiempo. Mi cartera había desaparecido. Revisé bolsillos, mochila, asiento, suelo, nada. Clara intentó ayudar, pero la cosa pintaba mal. Ni DNI, ni tarjetas, ni un billete suelto. Era oficialmente un indigente con portátil. Me esperaba una semana en Valencia y no tenía ni para un café. Clara me miró, se encogió de hombros y dijo: «Me recogen en coche, te llevamos al hotel, no pasa nada». El trayecto fue corto y bonito. Valencia es realmente preciosa. Y eso me animó un poco. Hasta que llegamos al hotel y el recepcionista me dice: «Lo siento, no hay ninguna reserva a su nombre». Genial. Primero desaparece mi cartera y ahora esto. ¿Qué más va a pasar? Se encogió de hombros. Esta es de esas expresiones que no necesitas traducir, solo ver. ¿Sabes? Ese gesto cuando alguien levanta los hombros como diciendo: «¿Y yo qué sé?» o «No puedo hacer nada». Pues eso es encogerse de hombros. Lo usamos cuando no sabemos qué decir, no tenemos respuesta o simplemente no queremos complicarnos la vida. Es un me con el cuerpo. Tiempo verbal. Aquí está en pretérito. Se encogió. Es una acción puntual, algo que hizo Clara en ese momento exacto, justo antes de hablar. Clara me miró y se encogió de hombros. Un ejemplo de la vida real. Le pregunté a mi hijo dónde estaba el mando. Él lo pensó durante un momento y luego se encogió de hombros. Ahora te toca a ti. Vamos a perfeccionar tu pronunciación para mejorar tu fluidez. Venga, pausa el vídeo y repite en voz alta. Clara me miró, se encogió de hombros y dijo: «Me recogen en coche. Te llevamos al hotel, no pasa nada». El trayecto fue corto y bonito. Valencia es realmente preciosa. Y eso me animó un poco. Hasta que llegamos al hotel y el recepcionista me dice: «Lo siento, no hay ninguna reserva a su nombre». Genial. Primero desaparece mi cartera y ahora esto. ¿Qué más va a pasar? Entonces Clara me lanzó una idea loca. Mis abuelos tienen una casa rural en las afueras. Voy a ayudarles este verano. Si quieres, puedes quedarte allí. Dudé 2 segundos, pero acepté. El sitio era una monada. Antiguo, sí, pero con ese encanto de casa que huele a pan. Todo parecía genial, hasta que salí al jardín. En las afueras. Esta es fácil de imaginar. Cuando algo está en las afueras, no está en el centro de la ciudad, sino un poco más lejos. Ni campo total, ni ciudad total. Un punto medio. Casas, zonas más tranquilas, menos tráfico y a veces cabras. Mis abuelos tienen una casa rural en las afueras, o sea, fuera del centro de Valencia, en una zona más tranquila y con animales y eso. Ejemplos de la vida diaria. Vivimos en las afueras porque el alquiler es más barato y hay sitio para aparcar. Otro ejemplo.
Hay un centro comercial enorme en las afueras. Pausa el vídeo y repite en voz alta. Recuerda, la fluidez se consigue con entrenamiento diario. Entonces Clara me lanzó una idea loca. Mis abuelos tienen una casa rural en las afueras. Voy a ayudarles este verano. Si quieres, puedes quedarte allí. Dudé 2 segundos, pero acepté. ¿El sitio era una monada antiguo? Sí, pero con ese encanto de casa que huele a pan. Todo parecía genial, hasta que salí al jardín. Había 5 cabras, enormes, con cuernos, y una me miraba como si yo fuera su merienda. No puedo con las cabras, le dije. Clara se rió. Tranquilo, solo quieren que las des de comer. Pero entonces una se acercó corriendo. Esta expresión es oro puro del español coloquial. Cuando alguien dice no puedo con algo, no quiere decir que físicamente no pueda levantarlo. No. Significa que le supera, le agobia, no lo soporta. Puede ser una persona, una situación o, en este caso, unas cabras. No puedo con las cabras. Significa esto me da pánico, me pone nervioso, quiero salir corriendo. ¿Y el tiempo verbal? No puedo con las cabras. Está en presente, pero se refiere a una sensación general, no solo al momento exacto. Es algo que te pasa siempre que te enfrentas a eso. En este caso, cabras. Hoy, mañana, siempre. No puedo con las cabras. Ejemplos de la vida diaria. No puedo con las pelis de miedo. Paso la mitad del tiempo con los ojos cerrados. Otro. No puedo con la gente que mastica fuerte. Me da algo. Ahora tú, pausa el vídeo y repite en voz alta. Había 5 cabras, enormes, con cuernos, y una me miraba como si yo fuera su merienda. No puedo con las cabras, le dije. Clara se rió. Tranquilo, solo quieren que las des de comer. Pero entonces una se acercó corriendo. Grité. Salté sobre la mesa del jardín y la mesa no aguantó. Se partió. Yo caí de culo. Grité otra vez, pero esta vez de dolor. Clara se moría de risa hasta que vio mi cara. ¿Estás bien?, preguntó. Yo solo gruñí. ¡Mi pierna! Gruñí. Vale, aquí no hablamos de un oso ni de tu perro. Gruñir, cuando lo hace una persona, es emitir un sonido entre queja y molestia, como diciendo, déjame en paz. Es ese sonido que haces cuando estás de mal humor o dolorido o acabas de caerte de una mesa y acabas de hacerte bastante daño. ¿Y el tiempo verbal? Aquí usamos el pretérito, gruñí. Es una acción concreta que ocurrió justo en ese momento, como respuesta a la situación. Ejemplos de la vida diaria. Me preguntaron cómo iba la dieta. Gruñí y seguí comiendo patatas. Y ahora tú, pausa el vídeo y repite en voz alta para mejorar tu fluidez. Grité, salté sobre la mesa del jardín y la mesa no aguantó. Se partió. Yo caí de culo. Grité otra vez, pero esta vez de dolor. Clara se moría de risa hasta que vio mi cara. ¿Estás bien?, preguntó. Yo solo gruñí. Mi pierna. Me subió al coche con cuidado y fuimos al centro de salud más cercano. Cada bache era una tortura. Cuando llegamos, el médico me dijo, fractura limpia, escayola y reposo.
mínimo 2 semanas. Y así empezó mi viaje de trabajo, sin cartera, con la pierna escayolada, rodeado de cabras y con Clara trayéndome café cada mañana. Lo peor ya había pasado, o eso creía, hasta que el abuelo me pidió que le ayudara con las gallinas. Una escayola o yeso, como también dicen los nativos, es un vendaje rígido que se utiliza para inmovilizar una mano o una pierna generalmente. ¿Para qué? Pues para ayudar a curar una fractura, es decir, cuando se rompe un hueso o una lesión. Una escayola es eso que te ponen en el hospital cuando te rompes un hueso. Y si te la ponen en la pierna, pues tienes una pierna escayolada. Un ejemplo de la vida diaria. Mi sobrino se cayó del monopatín y ahora va con el brazo escayolado. Venga, ahora te toca practicar lo que has aprendido. Tienes un cuaderno de ejercicios gratuito en la descripción con un pequeño test para ver cuánto has aprendido hoy. Y por supuesto, encontrarás también todo el vocabulario con la definición y traducción al inglés. Venga, descárgalo y practica. Por cierto, ¿sabías que los nativos no dicen que alguien es muy sensible? Tienen una expresión preciosa y muy visual para cuando las emociones están intensas. ¿Te imaginas cuál es? La descubrirás en este vídeo. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!